curso de política exterior de México muchas veces en distintos ámbitos. Les puedo asegurar que a mí siempre me hacía falta una obra en la que se pudiese entender rápidamente qué es la herencia histórica de México, que nos hace tener ciertos principios de política exterior. Esto de tener principios de política exterior en la Constitución no es algo muy común. Yo creo que si vemos a través del mundo cuáles son los países que tienen en su Constitución principios de política exterior, no sé, Raúl, quizá tú, doctor Valerio, yo creo que no son muchos. No son muchos, y aquí siempre está presente la pregunta de ¿por qué en el caso de México aparece como necesario para su sistema político, para el funcionamiento de sus relaciones exteriores, el tener principios consagrados en la Constitución? Y yo creo que la única manera de entender por qué hay esos principios consagrados en la Constitución y por qué esos principios tienen el carácter que tienen, si son principios, si generalizamos, evidentemente, tratan diversos temas, pero sí tienen nacionalismo y ánimo defensivo. Eso sí lo tienen los principios. Y aquí viene la pregunta, ¿y por qué? Y la respuesta se encuentra en la historia del siglo XIX, en la historia del siglo XX. Sin esa historia no entendemos lo que ha sido nuestra política exterior durante muchos años. Y aquí viene el tema de que había una omisión, porque yo doy generalmente política exterior contemporánea. Sin embargo, había que explicar por qué esos principios y por qué ese nacionalismo que está todavía tan presente, hasta que hablemos del petróleo, para que se den cuenta que son ánimos y principios que son muy vivos, que están ahí. Y ahí me hacía falta una lectura didáctica bien informada, bien escrita, que me pudiese dar 200 años de historia. Bueno, ese libro no existía y por lo tanto yo le agradezco muchísimo a de México, a Roberta Layú, que ese libro ya exista, que ese libro que se va a presentar aquí hoy, que nos van a presentar pues dos personas muy conocidas y diputadas por su incursión en la historia de México, que son Valeria Cepeda y Raúl. Bueno, ¿quién podía escribir ese libro? Es otra pregunta, porque no hay tantos autores dispuestos a hacer ese esfuerzo de síntesis y a sacrificar quizá un poco de pluma, porque muchas veces nos gusta podernos explayar, poder decir muchas cosas, y que nos pongan un límite, que nos digan, no, lo tienes que contar en 400 páginas, pues supone un esfuerzo muy grande, y no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Y sin embargo, yo creo que encontraron a una de las personalidades más idóneas para llevar a cabo esta tarea, que es presentar un libro de síntesis sobre las relaciones exteriores de México. ¿Y por qué creo que Roberta es una persona muy adecuada para haber llevado a cabo esta tarea? No es solo porque es mi amiga y la quiero mucho. Yo creo que además de que es mi amiga y la quiero mucho, hay motivos que le dan atributos a Roberta para llevar a cabo esta tarea. Uno, que ella es uno de esos ejemplos que no son tan comunes de decision maker, de persona que ha participado en toma de decisiones, sobre todo de formulación de política exterior, y que también ha incursionado en el mundo de la academia. No es el primer libro de Roberta, y esto nos demuestra que a Roberta le gusta el estudio de historia y le gusta reflexionar sobre la historia de las relaciones exteriores. Pero además la trayectoria de Roberta como un miembro del Servicio Exterior Mexicano es una historia muy completa que le permite tener visiones muy diversas desde las cuales puede evaluar la política exterior de México. Roberta, bueno, yo la conocí como mi alumna hace muchos años, no digamos hace cuánto tiempo, hace muchos años. Era una alumna muy querida, muy distinguida, y dirigí su tesis. La recuerdo siempre con mucho cariño. Pero además hemos tenido cercanía profesional en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberta ha sido directora general de direcciones muy importantes.
que fue directora general para Europa. Desde ahí me mandaba órdenes porque yo era embajadora en Grecia. Ella me decía que es lo que tenía que hacer. Y también ha sido directora de América del Norte. Es decir, yo creo que las dos regiones pues, de mayor importancia para la política exterior de México, desde la Secretaría, Roberta ha estado a cargo de conducir esas cosas. Pero además ha sido embajadora en ámbitos multilaterales y en ámbitos bilaterales. Roberta fue embajadora alterna en las Naciones Unidas, que fue un puesto que yo tuve muchos años antes, pero en el cual luego ella me sucedió. Y luego Roberta me antecedió como embajadora en Austria, en donde era embajadora general, pero también embajadora ante los organismos internacionales con sede en Viena. Y les puedo decir que los organismos internacionales con sede en Viena son enormemente interesantes y que Roberta desempeñó allí un papel muy notable. No solo presidió la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, sino que además fue una pieza muy importante en la conceptualización del trato multilateral para el problema de las drogas, habiendo sido ella una de las personas que mayor influencia tuvo en hacer ver que el problema de las drogas no era únicamente un problema de oferta y de tránsito, sino un problema de consumo. Y Roberta desempeñó un papel muy importante, haciendo realmente una pionera en el trabajo de ver el problema de las drogas desde el punto de vista del consumo. ¿Me equivoco o no? Estoy en lo correcto. Bueno, yo la sucedí en Viena, así es que tuve la difícil tarea de sustituir a una embajadora que dejaba una tarea muy intensa. Además creó el Instituto Cultural de México y tuvo una relación espléndida a nivel bilateral. En fin, dejó una embajada realmente muy impresionante desde el punto de vista de la presencia que tenía tanto en los foros multilaterales como en la relación bilateral. Y de ahí, pues Roberta siguió con aventuras diplomáticas muy interesantes y que le dan también una perspectiva muy valiosa. Roberta fue embajadora en Cuba, puesto difícil. Ya no es el objetivo de su presencia aquí, pero nos gustaría algún día que nos contara lo que fue esa experiencia como embajadora en Cuba. Y fue también embajadora en otro país difícil, fue embajadora en Bolivia. Y bueno, en este momento en que es tan importante saber qué está pasando en aquella parte del mundo y qué va a pasar con los países del Grupo ALBA y qué pasa con la Alianza Bolivariana y con Bolivia. Después de la muerte de Chávez y todo esto, pues yo creo que pocas personas tienen un conocimiento sobre el terreno tan certero y también informado como el que tienen. En fin, esto les da idea de lo que es un miembro del Servicio Exterior que tiene una visión muy amplia del mundo y de la tarea diplomática. Me interesa este punto de la tarea diplomática porque la tarea diplomática es algo que tiene sus particularidades, es una tarea que necesita identificar bien cuáles son los temas que nos interesan, identificar bien cómo puedo llegar a construir la buena relación, que normalmente es la tarea de un diplomático. No es irse a pelear, se debe pelear, pero sin romper buenas relaciones. Y ese equilibrio tan interesante que a través de varios años estoy segura de Roberta lo ha adquirido, es lo que le permite ver la política exterior de México a lo largo de 200 años, perdón, no se está oyendo bien, ver la política exterior de México desde la perspectiva de un diplomático, cómo evalúa, cómo se aproxima a la política exterior de México, alguien que al haber sido diplomático conoce muy bien, tiene la sensibilidad para entender esos pasos difíciles que hay que dar, sobre todo en ciertos momentos que han sido difíciles para las relaciones exteriores en México. Pues bien, Roberta decidió, lo cual realmente la felicito porque se me hace que fue un paréntesis muy divertido, hacer un paréntesis en su carrera como diplomática y pedir que la comisionaran al Colegio de México para poder llevar a cabo
desde el Colegio de México, una institución que se ha distinguido por su enorme contribución al conocimiento de la historia de México. Bueno, Roberta se ofreció y le pidieron, con un acuerdo mutuo, que elaborara una historia mínima de las relaciones exteriores de México. A mí la palabra mínima me hubiera llenado de terror, me hubiera dicho primero no, porque voy a tener que hacer un gran esfuerzo de síntesis, y luego es mucho tiempo y son muchas etapas en las que tengo que entender muchas cosas. Y sin embargo, Roberta emprendió la tarea, la llevó a cabo en los 3 años que se había propuesto, y bueno, aquí está el resultado. De nuevo, para quienes desde la academia en este momento, después de haber estado en el servicio exterior, cumplimos la tarea de tratar de hacer entender la política exterior de México, pues hay una deuda de gratitud con Roberta por habernos proporcionado esto. Quiero empezar mi presentación. Para mí es un verdadero orgullo presentar este libro de una persona como la embajadora Roberta Layú Vargas, que la admiro en esta triple trayectoria como internacionalista, como diplomática de carrera, que ya lo ha resaltado la embajadora Pellicer, y después en esta labor que me toca a mí como historiador, como una fina divulgadora de la historia diplomática de México. Este campo que a veces queda entre dos grandes carreras, que son los internacionalistas y los historiadores, y que a veces no es posible conjugar un trabajo de conjunto, lo llevó a cabo en esta historia que, aunque lleva como título mínima pues 300 páginas, no serían tan mínimas. Abarca casi 180 años de la historia de México, es decir, a partir de 1821, cuando México obtuvo su independencia, hasta el año 2000, que ustedes saben qué pasó todos en el año 2000, y creo que el haberse quedado también en este año era la necesaria perspectiva para analizar la política exterior, en las que desfilan tanto lo que ya anunció la embajadora Pellicer. Estos artífices de la política exterior, estos artífices que en esta política de principios que tuvimos durante mucho tiempo, partiendo desde la doctrina Juárez hasta la doctrina Carranza, al afirmar la embajadora Layú que la soberanía es primero, me es particularmente importante decirlo en esta casa de estudios, en que sin descuidar lo económico y financiero, pues la soberanía es primero, es decir, primero somos soberanos y después hacemos todos los tratados de libre comercio y finanzas y todos los tratos habidos y por haber que son necesarios en este mundo. El libro tiene muchas virtudes. Uno de ellos es que Roberta Layú maneja muy finamente lo que uno de mis grandes maestros de España, don José María Jover, llamaba las coordenadas internacionales. Para hacer historia diplomática de México hay que conocer mucho de la historia europea. Y aquí en las lecturas de la embajadora Pellicer se plasma el conocimiento que tiene de la historia europea y también de la historia norteamericana. Se asoma también a lugares más lejanos a nosotros, como puede ser el explicar el Japón Meiji, y qué tiene que ver todo esto con México. Conocer la fuerza en el siglo XIX del expansionismo norteamericano, sí, pero también la historia del gran capital británico, señalándonos que si bien en América del Sur Gran Bretaña logró constituir lo que Platt llama un imperio informal, en México los intereses británicos también tuvieron mucha relevancia. Temas como las reclamaciones, el abuso y la intromisión de muchos diplomáticos extranjeros a lo largo del siglo XIX y del XX, de intervenir en nuestra política interna, también quedan
claramente señalados. Todos los problemas de los reconocimientos y de la dignidad. Ese es algo que a mí me hace particularmente feliz. La dignidad que debe de tener México en la conducción de su política exterior. En un momento dado, si vemos a este Juárez de la República Restaurada, a los que algunos ligeramente han llamado aislacionista, ¿sí? Sin considerar las circunstancias por las que se tuvo que exponer la doctrina Juárez y los límites en los que México reconocía la insubsistencia de las insubsistencias que habían desaparecido las viejas convenciones, porque muchas de estas convenciones fueron especialmente leoninas hacia México, y porque era el momento de quitarse también este peso. Hay partes tristes, pero nuestra historia a veces es muy triste. La pérdida de Texas, la invasión norteamericana y todo son temas extremadamente tristes hasta llegar al Tratado de la Mesilla. Es decir, sostener afirmaciones como que después de todas estas pérdidas perdimos más de la mitad de nuestro territorio, ¿sí? Es algo que suele olvidarse, y les puedo asegurar que yo dije algo así en una conferencia en Washington y no les agradó. No les agradó, cosas que se pueden medir y tocar, pues sí, que esa es la parte que perdimos. Todos los temas del 19 y del 20 están tratados. En algunos me hubiera gustado a mí que escribiera un poquito más. Ese reconocimiento, sí, ese reconocimiento dificilísimo de 1884, cuando la Francia de la Tercera República por fin entabla relaciones con México. Me hubiera gustado que hubiera escrito más, pero bueno, si le estamos pidiendo esto, pues haríamos un libro cada vez más amplio, ¿no? El libro está dividido en distintos bloques. Es particularmente digno de reconocimiento algo que es muy difícil: engarzar la historia de México con la historia universal. Es decir, la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de Alemania como gran potencia en 1871 con la República Restaurada. Cuando yo estuve en la presentación del CIDE, el profesor Rojas decía que para Roberta Layuz es más importante 1871 que 1867. Bueno, son discusiones de historiadores estas. Pero de 67, pues es la llegada, es el triunfo de Benito Juárez, ¿sí? Por supuesto, es el triunfo sobre el imperio. Pero 1871 es el surgimiento, es la derrota de Francia y es el surgimiento de una nueva gran potencia que es Alemania. Entonces, engarzar los acontecimientos nuestros con la gran historia universal, la importancia, por ejemplo, ya en el siglo XX, que a mí me tocó la primera década, ¿no? La importancia de la llegada de Woodrow Wilson, al que insiste la autora que no lo vayamos a confundir con Henry Lane Wilson, ¿sí? Ese tipo de aclaraciones, créanme, Roberta, que los profesores te lo agradecemos mucho, ¿sí? Los alumnos a veces suelen confundir y se pueden ir por un solo apellido. Este libro hacía muchísima falta, insisto. Si yo me pongo a apretar como estudioso de la historia diplomática de México, ¿qué había antes? Pues me encuentro en unas notas aisladas de don José Bravo Ugarte, de allá del 50 y tantos. Me encuentro, pues, que hay capítulos que ha escrito la doctora Josefina Vázquez, otros mi maestra Patricia Galeana, y pues, pero no teníamos una visión de conjunto. Al tener esto, este libro que puede ser acompañado con otra obra que son tratamientos más exhaustivos, pero para conocimiento de la mayor parte de los alumnos, yo le auguro a este libro una gran fortuna y gran vida. Tomemos en cuenta que la primera edición fue en octubre
del año pasado. En noviembre se presentó el 5 de noviembre. Muy bien. En noviembre del año pasado. Aquí tienen ustedes una primera reimpresión hecha en el mes de enero, es decir, los libros que espero que hayan llegado, ¿no? Están... Pero ya vamos a para la segunda reimpresión. Ah, ya va para la segunda reimpresión. Sí, bueno, pues entonces mis augurios se cumplen, ¿no? Bueno, pues no tengo nada más que agregar, sino simplemente recomendarles mucho a ustedes la lectura atenta de este libro y felicitar por su esfuerzo a la embajadora Roberta Layuz Vargas. Muchísimas gracias. Voy a dar ahora la palabra a la maestra Valeria. Buenas tardes. Bueno, creo que ya lo han dicho casi todo. La verdad es que yo que soy internacionalista e historiadora, entonces soy en vivo lo que conjunta justamente este libro, es una verdadera joya. O sea, si yo lo hubiera tenido a la hora de estudiar tanto la carrera de Relaciones Internacionales como la maestría, y ahora ya en el doctorado, pues ya lo tengo, realmente es un libro maravilloso. O sea, sí creo que hacía falta que todo alumno que estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales lo debe tener. O sea, es bibliografía básica y que en realidad no solo es una síntesis de 200 años de historia diplomática, sino también, como dijo el doctor Figueroa, es una síntesis de 200 años de historia de las relaciones internacionales, porque abarca precisamente Europa, Asia, ¿no? América Latina. Realmente es una obra que, aunque diga mínima, yo a la hora de leerla, de mínima no tiene. De mínima no tiene nada. Mínima por la extensión, porque tiene que ser breve, pero en realidad es una obra muy, muy destacable. Creo, al igual que el doctor Figueroa, que uno de los grandes aciertos de esto es la estructura que tiene el libro. Esta división por etapas muy coherentes, donde se hila efectivamente muy fino lo internacional con lo nacional y cómo México engarza tanto en el ámbito local, estoy diciendo América Latina, como en Europa y sobre todo frente a Estados Unidos. Creo que esta, como parte introductoria de cada etapa, es esencial para que se pueda entender por qué México actúa como actúa. Ahora, luego hay también una parte donde se explica qué está pasando en México. Si se fijan, son varias historias. Existimos muchos historiadores con especialización en cada una de las partecitas que la embajadora nos ofrece. Entonces, el conocimiento que maneja aquí es realmente maravilloso. Y es un acierto que desde la introducción del libro se diga que, pues, a pesar de que es un lastre, pues el eje de nuestra diplomacia es Estados Unidos. Renegamos muchísimo, ¿no?, de que Estados Unidos, esto, Estados Unidos, el otro, pero creo que el libro logra decir, bueno, sí, pero ¿por qué? ¿No? Esta no es solo la situación geográfica y la frontera, sino que además nos tocó la frontera con alguien que a partir del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, se va a convertir en una potencia mundial. Entonces, el poder rescatar cómo México va a actuar frente a su vecino también es un éxito, ¿no?, de esto. Y finalmente es con base en nuestra relación especial pero desigual, como diría Jesús Velasco, ¿no?, esta relación especial pero desigual que tenemos, que el siglo XX mexicano va a formular sus principios diplomáticos, ¿no? La no intervención, el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias. Entonces, no hay que extrañarnos, como decía la embajadora Pellicer, porque desde la década de los 20, como bien lo muestra el libro, México hace una diplomacia con un corte nacionalista. Estamos tratando de protegernos frente al que nos puede devorar, ¿no? Y creo que eso queda muy bien plasmado en el libro, a pesar de que son pequeños capítulos. Y aunque no hay un índice analítico, que a mí me hubiera encantado, pero
cuando terminé de leerlo dije, pues es que no es necesario, porque la capitulación permite, si tengo duda en algún punto en específico, me permite referirme a ese punto, ¿no? Entonces, creo que esta era del nacionalismo de la que en un principio se marca, queda muy claro, ¿no?, cómo México va a tratar de hacerle frente a nuestro voraz vecino del norte, el papel de México en la sociedad de naciones, ¿no?, donde se va a tratar de plasmar la doctrina Carranza, y que queda claro, ¿no?, como diciendo, bueno, sí, tú eres mi vecino, pero yo estoy aplicando aquí la doctrina Carranza. Y hay esta idea de que México no va a tolerar ninguna intervención, ninguna invasión, y yo creo que eso es maravilloso. Y luego esta manera de llevarnos a la Segunda Guerra Mundial, de poder explicarnos cuál es la problemática de este conflicto mundial y cómo México se va a insertar y cómo empieza a cambiar nuestra relación con Estados Unidos, donde empieza a haber un acercamiento. Creo que está muy bien manejado. Este segundo parteaguas, que tras la Segunda Guerra Mundial México va a empezar a buscar el apoyo para su desarrollo, para su industrialización, como otra forma de hacer diplomacia, ya no solo la parte soberanía, el petróleo, la nacionalización, sino bueno, ahora queremos desarrollarnos y necesitamos ayuda, y eso también es parte de la diplomacia. O realmente el gran tino de hablar de la cultura, ¿no? Porque no nada más la diplomacia es política y comercio, también hablar de la cultura, del esfuerzo cultural que se hace, por ejemplo, con José Vasconcelos, con Antonio Caso, para poder llevar también a México en otros ámbitos, por ejemplo, América Latina, ¿no? Y cómo México se va insertando en esta práctica multilateral, ¿no?, en foros multilaterales, que durante el siglo XX va a ser tan activa. Algo también que me parece maravilloso es el logro de explicar la Guerra Fría. La Guerra Fría no solo como la problemática entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino el difícil papel que hace México, porque creo, como internacionalista e historiadora, siempre la Guerra Fría se queda en capitalistas y comunistas, ¿no? Y entonces México, bueno, pues sí, México era el vecino y se acabó. Pero creo que la forma que inclusive lo dice el libro, ¿no? México en la Guerra Fría queda bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Sí quedamos bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, pero con una autonomía y una independencia relativa en materia diplomática que es digna de mencionar, y creo que lo hace de manera muy precisa. Muestra muy bien esta relación cordial que se tiene con Estados Unidos, donde hay muchas visitas presidenciales, pero también estos distanciamientos que la propia Cancillería mexicana elabora para proteger la soberanía. O sea, no se pierde ese lineamiento de la soberanía, ¿no? Entonces, creo que nos deja ver muy claramente que México logra esta independencia diplomática gracias a su ubicación geográfica, por más inverosímil que parezca. La ubicación que tenemos es un arma de doble filo, porque por un lado somos muy vulnerables, estamos al cobijo de la sombra norteamericana, pero precisamente esa cercanía y ante el miedo también de Estados Unidos de que en México hubiera algún brote comunista, es que se permite, ¿no?, que México tienda un poco hacia la izquierda en los foros internacionales y en la diplomacia, y creo que la embajadora lo hace de manera, nos muestra muy bien este proceso tan complicado que, bueno, la muestra pues es la Revolución Cubana, ¿no?, el apoyo que dimos a la Revolución Cubana. No deja de tocar el gran activismo en la década de los 70, ¿no?, con el concepto del nuevo orden económico internacional, la lucha de México por lograr su industrialización, la creación de la redacción, digamos, de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que va a ser ampliamente promovida, sobre todo por el presidente Luis Echeverría. También me parece muy acertado incluir a México
en la crisis de los misiles. Reitero una vez más en este sentido que siempre vemos la crisis de los misiles en este triángulo Cuba, Estados Unidos, la Unión Soviética, pero la embajadora se detiene y dice, momento, imagínense la vulnerabilidad que representa para nuestro país que haya misiles en una isla que está enfrente. No es algo como que creo que ningún libro, hasta ahorita que yo hubiera leído sobre eso, repara en la gravedad que representa para México. Y cómo a partir de ahí México va a estar en los foros multilaterales hablando del desarme, de la desnuclearización en América Latina, por el peligro que representa territorialmente hablando, ¿no? Tampoco deja de lado la profunda crisis de la década de los 80, nuestra crisis económica, que va a cambiar el dinamismo de la relación con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo sí tenemos que venderles más petróleo porque nos están prestando, pero al mismo tiempo estoy apoyando a los sandinistas, estoy haciendo una fuerte labor para la paz en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador. Entonces, yo creo que a pesar de que son breves inserciones de distintas etapas, se logra una lectura de conjunto maravillosa, ¿no? Y finalmente creo que también es importante la importancia que se le da, valga la redundancia, al Tratado de Libre Comercio. Sin duda ha habido muchas críticas del Tratado de Libre Comercio, que si funciona, que si no funciona, que si ha sido mejor. Creo que aquí no es el caso hablar en el sentido de que si es bueno o no es bueno. Creo que aquí lo importante es que la labor diplomática que se hace para negociar el tratado, para firmarlo y su posterior ratificación, como nos dice el texto, nos dice la embajadora, es un ejemplo de que México puede hacer diplomacia en todos los ámbitos. El esfuerzo que se hace durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hay que reconocerlo, porque era un tratado sumamente difícil de firmar y todavía más de ratificar. Entonces creo que es un logro y que de ahí México va a tomar otra línea, ¿no? La línea de los acuerdos comerciales con la Unión Europea, con países de América Latina, con el Medio Oriente, ¿no? Con Japón. Entonces México, el libro nos deja ver cómo poco a poco México va tomando caminos distintos, pero sin dejar los anteriores. Por lo tanto, se va haciendo mucho más compleja, obviamente, la diplomacia de México y por lo tanto sus relaciones exteriores. Y ya por último, lo único que quiero recalcar es que deja abierto, y ojalá, además de reimpresión, ojalá tuviéramos en un futuro una segunda edición con las últimas décadas, donde estuviera esta postura justamente de la migración y el narcotráfico, que ha sido de los temas más importantes en los últimos años, y recalca, por supuesto, obra, como decía la embajadora Pellicer, de la misma embajadora Layou, la idea de que el problema del narcotráfico no es solo de la oferta, ¿no? Como los norteamericanos han intentado en innumerables ocasiones señalar, sino que hay que tomarlo en un entorno global: oferta, demanda, el paso, la pobreza, o sea, todo lo que implica el problema del narcotráfico. Y pues no me queda más que decir que, en serio, que como mis alumnos de Relaciones Internacionales deben adquirir este libro, porque les va a servir para todo. En serio que a lo largo de su carrera lo van a utilizar. Y pues muchas felicidades. La verdad, muchas gracias por llenar este vacío, como decía la embajadora Pellicer. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la autora. Roberta, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy realmente conmovida por lo que he escuchado. De Olga no me sorprende porque es mi amiga y mi maestra y de alguna manera es la abuela de este libro, como ella lo ha dicho. Pero acabo de conocer en este momento al profesor Raúl Figueroa Esquer, a quien haya leído, obviamente, y por quien tengo una gran admiración por su obra escrita sobre el siglo XIX, que para mí fue fundamental para hacer este libro, y pues las palabras de Valeria Cepeda como resultado de su experiencia de ser maestra del tema. Muchísimas gracias por todo lo que han dicho, de veras, no tengo palabras. Además, no tengo palabras porque esta es la 11ª presentación
Y las otras 10 yo las busqué, yo las perseguí, yo insistí, en una de ellas yo conseguí todos los invitados al Club de Industriales para llenar una sala. Y esta me cayó del cielo, me habló Olga un día por teléfono para decirme que el profesor Figueroa Esquer quería presentar el libro aquí en el ITAM, y me sentí absolutamente conmovida de que un historiador de verdad, alguien que sí conoce y ha dedicado su vida al tema de la historia y las relaciones internacionales, y sobre todo al siglo XIX, que es la parte que me costó más trabajo, que me dolió en el alma y que casi hace que me arrepienta yo del proyecto, porque otras historias mínimas del Colegio de México, me di cuenta después de que yo ya había pedido mi comisión de la Secretaría de Relaciones al colegio, cada capítulo está hecho por un experto en el tema, y de repente yo dije, ¿y yo cómo voy a hacer todos los capítulos? Yo en realidad el único capítulo que conocí a fondo era el Porfiriato. Yo escribí un libro sobre la política exterior del Porfiriato y creía que conocía el siglo XX. Luego, ya que me puse a estudiarlo a fondo, pues me faltaban muchas cosas, pero que el profesor Figueroa Esquer reconozca que está bien hecho de 1821 al inicio del Porfiriato, eso sí, soy muy impresionada. Bueno, ya se dieron cuenta, por lo que han dicho quienes hicieron uso de la palabra antes de mí, que no es un libro académico y no pretende serlo. Es un libro resultado de la experiencia diplomática en gran medida. Y ahorita, mientras hablaba la maestra Valeria Cepeda, que decía, me vino una idea que no se me había ocurrido. Uno no nada más conoce la política exterior de su país ejerciéndola, y aprende de sus jefes y de sus colegas y de todas esas conversaciones a la hora de la comida allá en Tlatelolco, sino también aprende en la negociación con los diplomáticos de otros países, de cómo nos ven a México. La frase tan fuerte que dijo la maestra Cepeda, de México quedó bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos, me lo dijo un diplomático indio. Estábamos en un pleito espantoso a muerte, estaba yo presidiendo la Conferencia Internacional de Energía Atómica después de los ensayos nucleares de India y Pakistán, y fue una conferencia durísima, terrible, y me dijo, ¿y usted qué derecho tiene a decir que nosotros no debemos de tener armas nucleares cuando ustedes están aprovechando estar bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos? Se me grabó y ahí está la frase. Entonces van a encontrar aquí ustedes muchas cosas que no están escritas antes en libros, porque son cosas o que he recogido de mi propia experiencia diplomática, o que he recogido de esa cadena de transmisión de conocimiento que tiene el privilegio de tener el Servicio Exterior Mexicano como servicio civil. Porque yo tuve un jefe muchísimos años, del que aprendí muchísimo, que él estuvo en la Conferencia de San Francisco en 1946, en la Fundación de las Naciones Unidas, y que su padre fue diplomático también, y que hay todos estos secretos de la casa que se platican y de los que se hablan, y que tampoco es que yo pretende revelarlos todos ni que tenga acceso, pero que sí hay frases allí tan contundentes como la que citó la maestra, que no son mías. Y les voy a decir otra que se usa muy seguido en la Cancillería, somos muy buenos amigos de Estados Unidos y estamos felices de tenerlos de vecinos en el norte, pero no los queremos en el sur, y tampoco los queremos en el Caribe. Entonces es suficiente con una frontera de 3.000 kilómetros. Esa es una frase constante. Por ahí aparece, y la puse en la época del Porfiriato para no ofender demasiado a nuestros vecinos. El formato, pues ya se habló de él, sí, es un formato único. Ya el tema del índice me lo había mencionado la maestra Pellicer, lo propuse al Colegio de México ahora para la reimpresión, y me dijeron que no, que el formato de historia mínima es formato de historia mínima y que no lo puedo cambiar yo y que se queda así, pero yo sí creo que metí muchos subtítulos.
Entonces es la manera de regresar al tema para los estudiantes. Y hay muchas maneras de leer el libro. Ojalá se den el tiempo de leerlo de cabo a rabo, pero se puede leer al punto exacto al que quieren ir por el subtítulo, o se puede leer el capítulo, se puede leer un capítulo que les interese más primero y otro después según la necesidad. Algo así como la rayuela de Cortázar. Otra cosa que van a notar en el libro, y que en algunas presentaciones ha salido, que me preguntan que en qué escuela de la teoría de las relaciones internacionales me baso, que si en la realista, que si... Y yo les digo, pues no, me negué a usar un marco teórico. Y eso fue algo que en la discusión en el Colegio de México con algunos de los colegas me decían, ¿y cuál es tu marco teórico? Pues no tengo marco teórico. ¿Por qué no tienes marco teórico? Bueno, yo destripé el doctorado, por algo fue, me quedé con mi título de maestría y me decidí dedicar a hacer las relaciones exteriores de México. Yo ya tengo 33 años en el Servicio Exterior Mexicano y decidí simplemente hacer una narrativa histórica. Sí, tal vez está en el trasfondo muchos libros que he leído, no nada más de diplomacia y de historia, también de teoría política, pero no quise tratar de hacer válido un marco teórico, tratar de justificar toda la historia de las relaciones exteriores de México en función de un marco teórico. No obstante, hoy en la tarde dije, tengo que hacer una presentación especial, en primer lugar porque Olga ya dio una, porque el maestro Figueroa escuchó otra en el CIDES, y es que tengo que hacer una presentación original y voy a tratar de decir algo distinto. Cuando estaba escribiendo el libro, varias veces mi marido me hizo la pregunta y me ponía muy nerviosa y me decía, ¿cuáles son tus hilos conductores? Y me costaba mucho trabajo y no le entendía qué quería decir por esto, y ahorita les voy a tratar de confesar cuáles son esos hilos conductores. En primer lugar está el tema de la deuda externa. Y eso, no me dejará mentir el maestro Figueroa, que él también ha leído y ha hecho muchas reseñas de este tema. La política y las relaciones de México con el exterior estuvieron dominadas desde el momento de su nacimiento hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari por el tema de la deuda externa. Era uno de los ejes fundamentales de nuestro actuar, de nuestro no actuar, de nuestro vínculo con el exterior. Se han escrito varios libros al respecto sobre la relación de México con el exterior a través del tema de la deuda externa. Es dramático cómo se fue desde en el siglo XIX los abusos que se cometieron contra México, y cómo también esta deuda externa constituye en la mayor parte de los casos el motivo fundamental de las amenazas o de las intervenciones militares. La guerra de los pasteles fue por deuda, la intervención francesa se justificaba por deuda, la guerra con Estados Unidos fue uno de los temas tan importantes. Entonces, ese es uno de los hilos conductores. El segundo, diría yo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, es el tema de las reclamaciones. Ese concepto que trato de explicar, que en el siglo XIX era normal que si un súbdito francés se le rompía su pastelería o se comían sus pasteles y no los pagaban, era motivo de intervención extranjera. Hay que entenderlo no nada más en la relación México-Francia o en la presunta maldad de los franceses, hay que entender que ese era el comportamiento de los países. Y esto nos lleva directamente al tercer punto. Aquí se ha hablado mucho de que yo hice este engarzamiento entre la historia universal y la historia de México. Pero también traté, y aquí está lo oculto, en tratar de hablar de cuál era el derecho internacional vigente en el momento. O sea, a lo largo de todo el siglo XIX, y lo digo varias veces, es vigente el derecho de conquista. Y si nosotros sentimos que nos fue mal o nos fue de la patada porque nos quitaron la mitad del territorio, hay otros países que desaparecieron del mapa.
o que fueron totalmente convertidos en protectorados, como China, un país tan importante como China, fue totalmente dominado por las potencias extranjeras y se salvó de no ser totalmente colonizado por la política de puertas abiertas de Estados Unidos, que en ese momento era revolucionario. Entonces, hay ahí el motor de la política exterior de México, el motor de el apoyo en el derecho que empieza con Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y que continúa, por supuesto, con la doctrina Estrada, que recoge los principios de derecho internacional que México está defendiendo a través de todo el porfiriato, porque Carranza es un porfirista, que sigue con la doctrina Estrada y todos los principios que acaban en la Constitución hasta el gobierno de Miguel de la Madrid, pero que se recogen y se consolidan en el artículo 89. Entonces, a mí por eso me preocupa a veces la crítica a la política exterior de México como una política exterior pasiva, una política exterior defensiva, o se dice juridicista con desprecio. Para mí no hay ningún desprecio en eso, para mí es una política muy activa, es una política de vanguardia y es una política que nos ha defendido frente y nos ha podido, nos ha dejado sobrevivir y actuar en un mundo en donde hasta hace poco, ya no, éramos un país débil frente a países poderosos. Y esto es algo muy importante porque todo este esfuerzo de codificación del derecho internacional que empieza con las conferencias panamericanas a fin de siglo, que sigue muy activamente en la Sociedad de Naciones y luego desde el momento mismo de la fundación de Naciones Unidas, México empieza a jugar un papel muy pero muy activo. Entonces, yo rechazo absolutamente la idea de que la política exterior de México fue pasiva y que el juridicismo es motivo de desprecio. Yo creo que al día de hoy tenemos, y ahora más que nunca, en un mundo tan globalizado, en un mundo tan interdependiente y afortunadamente en un mundo mucho más multipolar de lo que jamás hemos vivido, el tratar de buscar en el ámbito de Naciones Unidas tener reglas del juego de comportamiento internacional. Y más que nunca, los diplomáticos tenemos una tarea que jugar en el ámbito multilateral muy activa y muy presente. El último punto, y ni yo misma estoy segura de que me atrevo a proponerlo, pero bueno, ya que estamos en una tarde de innovación, es que todo el libro es un debate, una tensión entre los movimientos de modernización y los movimientos conservadores en la historia de México. Y, si lo digo muy claramente en la introducción, también es una tensión entre los ciclos de acercamiento y los ciclos de alejamiento de los Estados Unidos, por necesidad para buscar la modernización y por necesidad de alejarnos para preservar nuestra identidad. Traté de hacer un esquema de cuáles eran estos paradigmas entre conservadurismo y modernidad, son esas fuerzas que nos guían. Obviamente, en primerísimo lugar, que fue la lucha fundamental de todo el siglo XIX, es el tema religioso. El tema religioso entre el Estado apegado a la Iglesia y el poder de la Iglesia y sus fueros, frente a la búsqueda y al final, el inicio de la construcción de un Estado laico con Juárez, que se prolonga en el siglo XX. Acuérdense que tuvimos todavía una guerra cristera, donde se murieron muchas gentes en la guerra cristera, todavía durante el gobierno del presidente Calles, y donde tomó una mediación internacional muy compleja el poder dar fin a la guerra cristera. Entonces, y fuimos el último país en reconocer al Vaticano, en el gobierno de Carlos Salinas, y apenas ahorita acabamos de normalizar nuestras relaciones, y todavía tenemos prácticas que no tiene ningún otro país que tiene una mayoría católica. O sea, todavía somos un país que no reconoce al nuncio diplomático como decano, porque tratamos igual.
ligado a este tema de la iglesia y el laicismo está íntimamente el tema de los fueros. La preservación de estos derechos de los grupos sociales, que no nada más es el fuero eclesiástico, es el fuero militar, y es el fuero que tuvieron irónicamente los pueblos indios durante todo el siglo XIX, donde se les fue respetando, se les respetó, se quedaron en el atraso, no se les integró propiamente a la sociedad nacional, y que al aplicarse a sus últimos extremos las leyes liberales, la ley Lerdo, sobre todo sobre la propiedad, se fueron comiendo las tierras de los indígenas, y exceso que terminó motivando todo el movimiento agrarista de la Revolución Mexicana, y luego la protección de los derechos de los pueblos indios, todo el movimiento zapatista. El otro gran tema es la confrontación entre la monarquía y la república. Nacemos como imperio, no se nos olvide. Hay el segundo intento del imperio, que ese es lo que lleva a la derrota conservadora por más de un siglo, cuando los conservadores son capaces de aliarse al ejército de intervención francesa para imponer un príncipe austriaco, que si no fuera porque fue una tragedia hubiera sido cómico, pero fue y se murió mucha gente por esa razón y costó mucho trabajo sacarlos. Y frente a la fuerza de la idea de la república, y república no, hay que entenderlo como gobierno representativo, como democracia, como ejercicio del voto. Y hay que reconocerlo también como las libertades individuales, ¿no? Que hoy en día, las garantías individuales, hoy en día les llamamos derechos humanos, pero cuando yo estudiaba civismo en la primaria se llamaban las garantías individuales. Y luego hay un tema mucho más controvertido de la materia económica, ¿no? Es el proteccionismo frente a la libertad comercial, el proteccionismo que heredamos de la colonia, que hasta se nos prohibía durante la colonia producir cualquier bien que podía ser importado de España, de la península, ¿no? Que eso nos mantiene a México en un atraso hasta de los cultivos mismos. Y las alcabalas, ¿no? La dificultad para comerciar entre los propios estados de la República, los años y los años que tardó hasta que no llegaron los liberales al poder para quitar estas alcabalas, y que luego en el siglo XX en gran medida el proteccionismo también se identifica con el nacionalismo, y de ahí la lucha tan difícil para liberalizar la economía, primero para entrar al GATT y luego para empezar a firmar una serie de tratados de libre comercio. Y finalmente, bueno, pues eso repercute en también dos modelos, una economía cerrada y una economía abierta. Y también en todos estos temas, no precisamente, pero sí hay una coincidencia en estos ciclos entre el acercamiento y el alejamiento de Estados Unidos. Pero esto es algo que yo mismo estoy ensayando, tendría que acabar de ponerme de acuerdo conmigo misma, pero quería tratar de decir algo original esta tarde, agradecer su presencia. Para mí no hay nada más emocionante que verlos a ustedes, el libro lo escribí para ustedes. Cuesta mucho trabajo encerrarse durante 3 años a escribir y cortarse del mundo, y piensa uno que algún día va a salir a la luz ese libro y que algún día va a estar en un auditorio con estudiantes y que algún día lo van a leer otros estudiantes y que algún día maestros tan distinguidos como los que me acompañan van a hacer una lectura tan fina del libro. Muchísimas gracias.